Es el hospital donde trabajamos en Bucaramanga, Hospital Internacional de Colombia. Bienvenidos allá cuando quieran. Y bueno, empecemos con esto. Doctor William Salamanca, un honor. Gracias. Doctor Fabio, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Agradecimiento a la Asociación Colombiana de Cirugía Hepatobiliopancreática y a su mesa directiva. Bueno, el doctor Fabio ya lo dijo, soy uno de los cirujanos que ya tuvo una lesión de la vía biliar recién egresado. Son los sitios donde trabajo y mi conflicto de interés son únicamente con los sitios que trabajo. ¿Qué vamos a hablar? Identificación de predictores de colecistectomía difícil, tener una adopción de cultura de seguridad, identificar y manejo de las lesiones de vía biliar, que como lo hemos hablado todos, en equipo se puede, solos no podemos, e identificar lo que nos decía una curva de aprendizaje en relación a una colecistectomía. Anualmente en Estados Unidos aproximadamente 750,000 a 1 millón de procedimientos. El índice de lesión, lo que hemos visto, de lesión de la vía biliar de 0.1 a 1.5 laparoscópico versus abierto del 0.1 al 0.2. En general la tasa de complicación de una colecistectomía siempre va a ser del 10%. Hay algo que nosotros nos debemos de tener siempre que estemos en la cavidad y que vayamos a hacer un procedimiento, es identificar las estructuras a la cual nos estamos enfrentando con este paciente. No todas las vesículas son iguales, no todo el procedimiento quirúrgico es igual. Revisando la literatura colombiana, este es el artículo que tenemos del Hospital San Vicente Fundación del 2019, 60,000 colecistectomías, seguimiento de ellos. ¿Cuántos procedimientos realizados? Durante el seguimiento fueron 1.600 colecistectomías. ¿Qué encontraron en este artículo? De lesión de la vía biliar, 0.87%, 14 pacientes. De estos 14 pacientes, ¿cuáles fueron de cirugía electiva? 2, y de cirugía de emergencias o de cirugía de urgencias, 12. Algo importante y que siempre nos ha llevado el ejercicio de nuestra profesión es que ojalá nosotros tengamos el abanderamiento, así el procedimiento quirúrgico, en las descripciones quirúrgicas. Solo el 51.7% de los cirujanos colombianos describimos la visión crítica de seguridad de Strasberg en los procedimientos. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de las lesiones? Una de las lesiones que se presentó fue un cístico de implantación muy proximal al duodeno, el cual requirió conversión. La conversión a cirugía abierta fue el 21.4%, solo en 2 pacientes realizaron colecistectomía intraoperatoria. El tiempo de oscilación fue de 70 a 40 minutos del procedimiento. De las lesiones de la vía biliar, solo una se diagnosticó intraoperatorio y 14 pacientes fue en el posoperatorio, que fue algo que intervino o que el procedimiento hizo que tuvo mayor injerencia en la lesión de la vía biliar. Uno fue el tiempo quirúrgico y otro el sangrado durante el procedimiento. La gráfica que siempre vemos, tener el reparo anatómico, tener la identificación de las estructuras, la zona segura por donde vamos a trabajar, de la línea del surco de Rubier a la base del segmento 4B. Como sabemos, el surco de Rubier solo permanece, lo vamos a encontrar en un 80% de los pacientes, hay un 20% que no vamos a tener, en que nos indica que la línea R4U vamos a tener una zona segura en la cual podemos trabajar. Y tenemos predictores de colecistectomía difícil. Lo que decíamos, vamos a hacer una colecistectomía, tener las características, género masculino, edad mayor de 65 años, antecedentes de colecistitis o cólico biliar, intento de algún colega que le trató de hacer una colecistectomía y no pudo, o el uso de colecistostomías. Todos los factores, al igual que marcadores biológicos o marcadores séricos que nos están indicando que vamos a tener una colecistectomía difícil. Hallazgos imagenológicos, como nosotros sabemos, en ecografías que es operador dependiente, pero en aquella ecografía en la cual encontremos estas características sabemos que nos vamos a enfrentar a una colecistectomía difícil. De hallazgos intraoperatorios, estas imágenes, no toda colecistectomía es de 20 minutos, la última colecistectomía con el doctor Padrón, 4 horas 30 minutos, sigue hospitalizada, pero es así, la colecistectomía que se nos va el mismo día, de que tenemos 15 minutos a esta colecistectomía.
Las diferentes clasificaciones en las cuales nos llevan a tener un procedimiento quirúrgico de mayor cuidado, de mayor relevancia y siguiendo todos los predictores que tenemos. Y esto es importante, el mapa cognitivo de cada paciente. Detenernos, tener 5 segundos antes del procedimiento, saber con quién vamos a operar este procedimiento. Si yo este procedimiento lo voy a operar con uno de ustedes, estoy seguro, pero si también tenemos médicos en entrenamiento, también tenemos que tener las características y el nivel de él, hacia dónde va a ser la tracción de la vesícula para que yo tenga una orientación adecuada y no vaya a tener una alineación del conducto cístico con la vía biliar y lo pueda ligar. Reconocimientos de puntos críticos, sabemos que tenemos una serie de malformaciones anatómicas con implantación de la vesícula en conductos hepáticos aberrantes, en el cual también puede hacer parte el conducto cístico de la vesícula biliar y tenemos que tener características de él. Muchas gracias. Visión infundibular, tener en cuenta que el cístico en ocasiones se adhiere a la vesícula y puede formar parte de la vesícula biliar. Las variaciones del conducto cístico y saber también que tenemos procedimientos de rescate. Si nosotros hacemos un procedimiento seguro, sabemos que podemos practicarlo, ojalá pertenezcamos al grupo de cirujanos que no hemos tenido lesión de la vía biliar. ¿Qué no hacer? Cuando nosotros estemos haciendo algún procedimiento de esto, de estas características, paremos, no sigamos, abortemos el procedimiento. Siempre que vayamos a seccionar un conducto, si no estamos de acuerdo, no lo seccionamos. Si estamos confundidos, aún menos, salgamos. No hay ningún problema. El doctor Roger me decía, le vamos a dejar la vesícula en algún momento. Yo le decía, sí, Roger, dejémosela, porque es mejor no hacer daño. Las clasificaciones. La clasificación endoscópica europea de ATO y la clínica también de los pacientes. Hacer un análisis de los pacientes, mirar qué estamos realizando y qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Entonces, cuando ya tenemos una lesión de la vía biliar o qué estudios podemos hacer, pues comenzamos desde lo básico, la ecografía, TAC de 3 fases para identificar lesiones asociadas y la cintigrafía hepatobiliar. Pero generalmente el gold estándar, que nos lo repite el doctor Vaquero y el doctor Lozanito acá, es la colangiopancreatografía por resonancia, que con medio hepatoespecífico nos va a aumentar la sensibilidad y la especificidad y podemos tener un diagnóstico de lo que está pasando con nuestro paciente con una posible lesión de la vía biliar. Nuestro doctor Carlos González, que ya nos habló de la CPRE, en el cual vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer un tratamiento y donde tengamos una fuga o una lesión lateral de la vía biliar con el uso de una disminución de la presión de la vía biliar y el uso del stent, podemos tener hasta un 90% de posibilidades. La CFR para documentar el sitio de la lesión, la papilotomía y el uso del stent que nos va a mejorar la lesión de la posible lesión vía biliar. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a esto? Si no hay suficiente experiencia, estoy solo, estoy en una hora no adecuada, simplemente dejar un DREN y remitir nuestro paciente a nuestros amigos hepatobiliopancreáticos. No hacer lo que hacemos nosotros, que es convertir a cirugía abierta para simplemente confirmar el diagnóstico y no hacer ningún procedimiento adicional. Quietos, ya tenemos una sospecha de lesión, tenemos una secreción de bilis en el cual no podemos identificar, quietos. E identifiquemos y hablemos con el coequipero en ese momento, anestesiólogo, cómo está nuestra paciente, está estable, no tuvimos una lesión vascular asociada, podemos estudiarlo y podemos remitirlo si no tenemos los conceptos. Si nosotros revisamos toda la literatura, la reparación inmediata en manos inexpertas asoció a mayor morbilidad del paciente. El éxito de este procedimiento es un manejo multidisciplinario y modal. Revisamos cuál es el tiempo oportuno para reparar las vías biliares. No hay diferencia en reoperarlo antes de 72 horas o hasta una semana posoperatoria. El punto de inflexión de las 72 horas es el proceso cicatricial posoperatorio que va a tener nuestro paciente. Un step-up-approach, manejo conservador con antibióticos, control de la sepsis, si no lo tenemos reoperado, el drenaje percutáneo quirúrgico,
la CPRE, el procedimiento quirúrgico en el cual nos tengamos y el proceso final que ojalá no, resección hepática y o trasplante. Lo que hemos hablado de la CPRE, lesiones menores de 5 milímetros que no tengan abscesos asociados, las complicaciones inherentes al procedimiento de la CPRE, manejo quirúrgico, el que más, pues digamos que es que más recomendado hepático, yejunostomía en YERUX. También tenemos dispositivos sobre hacer anastomosis primaria sobre tubos en T. Lo que hemos hablado que el punto de inflexión es las 72 horas por el crecimiento, por el punto de cicatrización del procedimiento quirúrgico. Saber que estos procedimientos vamos a tener del 10 al 20% de estenosis en un periodo de 11 a 30 meses, a pesar de que se haga una técnica adecuada y de unión de ducto mucosa-mucosa. Aquí hay algo importante y ustedes van a abrir los ojos, hepático-duodenostomía. Entonces, beneficios, menor tiempo quirúrgico, menor riesgo de sangrado. Frente a los estudios no hay diferencia en fuga. ¿Cuál es el único en contra de la hepático-duodenostomía? Mayor riesgo de reflujo biliar. Y en los pacientes en los cuales desafortunadamente ya le dimos la boleta de entrada a esto, pueden desencadenar y pueden terminar en una indicación de trasplantes o pacientes cirróticos que pueden determinar a esto. Y perdón. Siempre la cultura de seguridad, no hacer disecciones inseguras, no cortar lo que no sabemos, tener el apoyo del verde indocianina donde lo podamos tener, con las geografías intraoperatorias para orientación y si no, abortar el procedimiento, remitirlo y esperar que alguien lo haga. Frente al entrenamiento, entonces se dice que entre 7 y 25 procedimientos podemos adquirir, entre 7 y 25 podemos adquirir la destreza para hacer una colecistectomía segura. ¿Que en qué momento se consolida para hacer una colecistectomía segura? En los primeros 60 casos, en los cuales vamos a tener un procedimiento más seguro en procesos de entrenamiento y una consolidación en el tiempo. No entrenar, lo que nos dijo el doctor, siempre hacer modelos simulados. Nuestros pacientes no son para hacer simulación, sino tener nuestro procedimiento seguro. Y por conclusiones, lo que hablamos para hacer una colecistectomía segura, siempre identificar las variaciones anatómicas, tener en cuenta las estrategias de rescate, y aquí nosotros los cirujanos nos enfrentamos a algo que es muy complejo, que son las disponibilidades de salas, formas de contratación, y es un procedimiento que es muy común para nosotros, pero entonces quietos, no hacer daño, tener una segunda opinión e identificar los predictores de dificultad para un procedimiento seguro. Si con todo esto lo tenemos, siempre vamos a asegurar el éxito, como es mi pasión, que es mi hija y los caballos. Muchas gracias. Bueno, Fabio, mira, yo no veo bien los 15 minutos acá, así que cuando es 15 minutos vos me hacés así y paramos, porque si no puedo hablar hasta pasado mañana. Así que muchísimas gracias y gracias al doctor William por la introducción, porque la verdad que, nada, no tengo muchas cosas que sumar a sus comentarios. Este es nuestro hospital y sí, después de 30 años sacamos ese libro, que la discusión con Springer fue por qué no tienen invitados que no sean del hospital. Y dijimos, no, queremos mostrar qué pasa con el hospital, entonces el radiólogo da su punto de vista, el gastroenterólogo, y eso fue un poco la idea de este trabajo. Lo tengo en PDF, que no se entere Springer, el que le interese me contactan y listo. Básicamente 4 puntos, no va a llegar a los 4, con el 1 va a estar bien, pero básicamente una hoja de ruta a donde llegamos. Uy, me encantó cómo me pusieron número, inmenso, gracias. ¿Cuáles son los objetivos? Yo creo que con esto yo puedo terminar. La spoileo de entrada, porque esta es la diapo de conclusión y la spoileo de entrada. ¿Cuáles son los objetivos respecto a la lesión de vía biliar en 2025? Punto 1. No va a haber 0 lesión de vía biliar. No existe el 0 porque es un riesgo implícito a cualquier práctica. Es como que querramos que la tiroides cada tanto no tenga algún problema en el recurrente o cualquier otro inconveniente. La cirugía tiene riesgos.
Y entonces hay que poner en la balanza riesgo versus beneficio. Ahora, lo que hay que hacer es que los riesgos sean lógicos. Entonces, en los mejores estándares, yo diría que hoy las series laparoscópicas, la incidencia de lesiones vía biliar es equiparable a la que teníamos en cirugía abierta. Y en cirugía abierta la mejor es 2 por 1000. Esa es la mejor, 0,2%, 2 por 1000. Es decir, haces 1000 y le pegas a una. Hace otros 1000, le pegas 1000. Entonces, cuando un residente tiene una lesión de biliar, bueno, ahora te quedan 999 que no tenés que pegarle. ¿Sí? Pero un poco de eso se trata la situación. Segundo, el tema importante es que si tenemos un accidente, un problema o algo, nos demos cuenta en el acto operatorio. El acto operatorio es el mejor momento para reparar cualquier injuria, porque los tejidos están en buenas condiciones y el paciente está en buenas condiciones. Entonces, la importancia del diagnóstico intraoperatorio, nosotros publicamos una serie con nuestras lesiones vía biliar. Si ustedes se fijan, todas las publicaciones son lesiones que cometieron otros. Pues nosotros tenemos como centro de referencia 400 lesiones de vía biliar, bla, 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 pero eran de otros y nadie hablaba de las propias. Nosotros publicamos 11 lesiones de vía biliar que pensamos que nunca la iban a publicar y como eran nuestras, comentamos qué nos pasó y por qué, algo que nunca se había hablado. Pero sepan que nosotros tenemos un 90% de diagnóstico intraoperatorio, que va contra la literatura. En la serie que se presentó recién era 7% de diagnóstico intraoperatorio y otro en el perioperatorio. ¿De qué depende de eso? Básicamente de algo que en nuestro servicio usamos la colangiografía intraoperatoria sistemática. La colangio no te previene la lesión de vía biliar, te la puede prevenir también, la podemos discutir, pero te la demuestra. Y si te la demostró en el acto operatorio, estás en el mejor momento, como lo voy a mostrar, para repararlo. Y el paciente de pronto ni se entera que tuvo una lesión de vía biliar. Lógicamente, como esto es algo complejo, lo ideal es que esa reparación sea hecha por un cirujano experto. Vía biliar normal, que no está colestático el paciente, mide 5 milímetros y entonces si hay que repararla hay que usar hilo 7.0, tiene que haber un loco que tenga lupas, etcétera, etcétera. Es decir, el rol del cirujano experto en HPV es indiscutible en patología compleja biliar. Y acá viene la discusión centro de referencia. Es cierto que la colecistectomía se hace en todos lados. Entonces lo que hay que saber en qué momento, y se comentó muy bien, es hasta dónde llegas. Entonces si vos tenés una lesión de vía biliar, te diste cuenta y no la reparas, se dijo muy bien recién, no tiene sentido convertir al paciente. Déjalo así, le pones un drenaje abdominal para que no haga coleperitoneo y llamás a tu amigo HPV, che, te mando este paciente. Y esa va a ser la mejor situación para el paciente. Hiciste el diagnóstico intraoperatorio, pero no lo resolviste, pero el paciente no pasó por el calvario de colangitis, coleperitoneo y sepsis. Entonces, eso yo diría que con esto puedo terminar de hablar, pero como me quedan 10 minutos voy a seguir hablando algo. Abordaje multidisciplinario, no hay duda. Y esto es muy importante. Tenemos que discutir estos pacientes, así como discutimos los pacientes oncológicos con otro especialista. Las lesiones biliares se tienen que discutir con gente que hace radiología intervencionista, con gente que hace gastroenterología, porque de pronto algo que uno cree que es lo mejor, tal vez no es lo mejor en ese momento. Y eso es muy importante. Esto es una línea de tiempo que en una conferencia me dijeron qué aprendí de la lesión de vía biliar que había visto en mi vida. Y dije, bueno, empieza en el 80, punto 1. En el 80 las lesiones de vía biliar existían, ¿queda claro? No es un problema de la colecistectomía laparoscópica, es un problema de la colecistectomía. ¿Y dónde está hoy el 2025? ¿Cuál es el tema de discusión? 1, ¿cómo son los resultados de las reparaciones? ¿Son buenas o no? 2, ¿qué calidad de vida tiene un paciente que tuvo una lesión de vía biliar? ¿Cuál es la expectativa de vida de ese paciente? ¿Cuál es el rol de los centros de referencia? ¿Cuál es el mejor momento de reparación? Recién se comentó, un paciente que está en el día 7 con un coleperitoneo es el peor momento para repararlo. Porque el paciente no está bien y los tejidos tampoco. Y lógicamente la prevención. Este paper es fundamental porque demuestra algo. Una lesión de vía biliar, sepan que la lesión de vía biliar, si tomas todas las lesiones de vía biliar, un 10% se mueren. Es decir, 10% de mortalidad, más que una duodenopancreatectomía. Punto 1. Y eso no es todo, te disminuye la expectativa de vida 10 años más. ¿Sí? Entonces, si miramos estas curvas que nos muestran acá, fíjense esta primera curva, cómo en el primer año cae importante. Ese es el 10% de mortalidad.
Y después, si se fijan, la curva que corre acá abajo, estos son los pacientes que no tuvieron lesión de vía biliar y estos que tuvieron lesión de vía biliar seguido a 10 años. Y a 10 años están mucho menos vivos los que tuvieron lesión de vía biliar, que son los pacientes que terminan en cirrosis biliar secundaria, que lo tuviste que trasplantar y se murió. Ergo, la lesión de vía biliar es un problema ahora y en el futuro. Por eso nadie se quiere cruzar con una lesión de vía biliar, porque hay mucha incertidumbre. ¿Sí? Y esto es la calidad de vida. Calidad de vida que a todos nos interesa algo, vivir bien. Entonces a vos te hacen curvas de calidad de vida y fíjense, este es un trabajo sueco, qué bien que muestra la importancia de hacer diagnóstico intraoperatorio. Tomaron 3 grupos de pacientes, fíjense, estos son pacientes que le hicieron colecistectomía laparoscópica y no tuvieron complicaciones. Estos son pacientes que tuvieron lesiones de vía biliar menores, pero que se diagnosticaron en el acto intraoperatorio. Y estos son pacientes que tuvieron lesiones mayores de vía biliar, pero que se diagnosticaron intraoperatorio. Fíjense que diagnosticarlo y en consiguiente tratarlo prácticamente no te cambia los números de calidad de vida. Por eso insisto, tratemos en lo posible de hacer el diagnóstico intraoperatorio. Si eso no pasa, fíjense qué pasa con estos pacientes. Grupo control, diagnóstico intraoperatorio, diagnóstico postoperatorio. Fíjense cómo cae la calidad de vida. Y este paciente pasó por coleperitoneo, estuvo en terapia, le pusieron 3 percutáneos, 5 IRCP y todo. Y una calidad de vida espantosa. Es un calvario. Y si vamos al momento si se reparó o no, fíjense lo que le decía, reparación intraoperatoria versus no lesión de vía biliar es lo mismo. Y la reparación diferida cambia la calidad de vida. En resumen, tratemos de hacer el diagnóstico y tratamiento intraoperatorio. Cuando el diagnóstico intraoperatorio es un problema quirúrgico. Es decir, llamar al gastroenterólogo o al intervencionista para que te dé una palmadita en la espalda y te diga, lamento, Juan, es un quilombo tuyo, resolvelo. Es así. Entonces, lo que importa acá es ver qué tipo de lesión hemos hecho y si ha habido algo fundamental, lesión térmica. En cirugía abierta, las lesiones de vía biliar eran por corte por tijera, no usábamos energía. En laparoscopía todos usamos algún tipo de energía. Y fíjense que el usar energía, ahí es donde más condiciona, y si hay una resección completa, cuál es la experiencia del cirujano, no en hacer colecistectomía, sino en reparar lesiones de vía biliar. Y si el cirujano no tiene experiencia, la recomendación es una sola. Ponele drenaje abdominales y diferir el paciente. ¿Por qué? Porque si tengo al contrario un cirujano con experiencia, fíjense que ese cirujano tiene que hacer, en resumen, intraoperatorio, como hubo lesión térmica y yo quiero tejido sano, tengo que resecar de vía biliar. Como resequé vía biliar, tengo que hacer un hepático yeyuno anastomosis con una vía que mide 5 milímetros, necesito lupa y todo lo demás. Entonces, claramente en la que me meto es como hacer una reconstrucción biliar de un trasplante. Entonces, tiene que ser un cirujano experimentado. Lo importante es que el paciente, si no lo voy a reparar, no se muera de 3 cosas. Colecciones, colangitis o coleperitoneo. Y eso se soluciona colocando 2 drenajes subhepáticos y no legando la vía biliar. Bien, esto, obviamente, este es el algoritmo para el tratamiento de lesiones de vía biliar que son diagnosticadas en el postoperatorio. Y es un quilombo, con perdón de la expresión. ¿Quién se puede acordar de este algoritmo? Pero sepan que acá es donde viene lo multidisciplinario. Acá es donde viene el rol del gastroenterólogo, el del que hace percutáneo, porque acá el paciente se te presenta con un viloma y es una tontería, un percutáneo y se terminó. Pero el paciente se te presentó diferido con estenosis total bilateral y termina en un trasplante de hígado a los 6 meses. Lo hemos tenido. Entonces es lógico que esto es un problema de instituciones que se dedican al tratamiento de patología HPV. De cirugía, yo diría que la mayoría de los pacientes del tratamiento definitivo, en el 90% es un hepático yeyuno. ¿Sí? Algunos casos que hemos hecho intraoperatorio, porque fue un cortecito con tijera al hacer el colangio, es un cierre primario con 2 puntitos, pero son pocos. Nosotros como centro de derivación, los pacientes nos vienen tamizados. Y no nos vienen los casos sencillos, nos vienen los que fracasaron varios. Entonces, la resolución nuestra es en el 90% esto, en un 5% resecciones hepáticas y en un 5% trasplante de hígado. Esa es la realidad.
pero nos vienen tamizados porque somos centro de alta complejidad. Hay muchas que se resuelven antes. Y lógicamente insistir que hoy por hoy, todo esto que le estoy mostrando acá sobre todo esto, hoy se puede hacer perfectamente por abordaje mini-invasivo. ¿Qué debe tener el tratamiento ideal de una lesión de vía biliar? Algunas cositas. Seguro, baja mortalidad. Efectividad a largo plazo. Estos pacientes son jóvenes. Tienen 20, 25, 30, 40 y ahora digamos 60 y es joven. Entonces tiene una expectativa de vida. Entonces tengo que hacer un tratamiento que sea definitivo y no que cada 3 meses le tenga que hacer un service. Eso es muy importante. Que la convalecencia sea corta porque este paciente trabaja. Entonces un tratamiento que le lleva el tratamiento en 6 etapas, 1 año, y yo no sé si es bueno, porque me generó una convalecencia en el trabajo de 1 año. Entonces eso hay que pensarlo muy bien. Buena calidad de vida después del tratamiento, costo-efectividad. A veces una cirugía dicen, che, pero es agresiva. Sí, pero cuando hace la costo-efectividad, ¿sabes qué? El hepático yeyuno es recontra costo-eficiente, porque tiene un 95% de permeabilidad a largo plazo. Y le quedó la cicatriz. Y sí, que esté contento que tiene la cicatriz porque significa que está vivo. ¿Cuáles son las premisas para ir terminando? 2 minutos. Punto 1. Lo ideal es esto. Que cuando yo hago el diagnóstico de lesión de vía biliar, haga el tratamiento. Eso es lo ideal. Como para cualquier accidente, una perforación incidental del intestino en una colecistectomía, lo ideal es que lo resuelva ahí. Pero a veces pasa que no es posible por condiciones locales o generales del paciente. Por ejemplo, yo el diagnóstico de lesión de vía biliar lo hago en el día 7. Lo hice en el día 7 porque el paciente volvió con un coleperitoneo, abdomen agudo al hospital. El diagnóstico lo hice en el día 7, pero ese paciente no le puedo hacer el tratamiento definitivo porque es un paciente que está séptico, con falla multiorgánica, hemodinámicamente mal y los tejidos espantosos. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es un tratamiento que se llama temporizador o contemporizador, de ganar tiempo, de mejorar el estado del paciente y después hacer el tratamiento definitivo. O puede ser que yo hago el diagnóstico intraoperatorio, pero no tengo la logística y la estrategia para repararlo y entonces tampoco lo voy a hacer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay reglas fijas. Es paciente por paciente. Hoy se habla mucho de tratamiento personalizado y eso es así. Por eso son las 3 formas de tratar al paciente, ¿sí? ¿Qué hacer con una lesión de vía biliar? No hacerla más compleja. Ya la lesión de vía biliar es compleja por sí, aunque sea un puntito de 3 milímetros con tijera. Es un quilombo. Lamento decírselo porque vos no sabés cómo va a andar el paciente. Entonces, si no sabés hacer una reparación, no la hagas. Porque algo que era sencillo pasa a ser complejo. Entonces, no hacerla más compleja. Cada institución tendrá sus algoritmos de cómo manejar esto, la evaluación multidisciplinaria, las decisiones consensuadas y, por supuesto, lo de centro de referencia. Para terminar, ¿por qué las lesiones de vía biliar son complejas? Más la de la laparoscopía que abierta. Punto 1, son mucho más altas. Punto 2, en general tienen un proceso inflamatorio asociado porque no hice el diagnóstico intraoperatorio. Todos estos pacientes en general, como son cortes, tienen fístula y si tenés fístula la vía biliar no va a estar dilatada, es decir, que la vía biliar que va a reparar es finita. El mecanismo térmico, y por eso mi recomendación, y hoy se habló hasta el día 7, eso está demostrado que entre el día 7 y el 42, que son las benditas 6 semanas, es el peor momento para hacer las reparaciones. O las reparaste precoz o diferida. ¿Y eso qué tiene que ver? Que si hubo mecanismo térmico, en esas semanas que vos esperás, el mecanismo térmico se consolida y te demuestra hasta dónde llegó la lesión de vía biliar. Si vos la reparás precozmente sobre tejido quemado, va a andar mal la reparación, ¿sí? Lesiones vasculares asociadas, más o menos un 20% de las lesiones de vía biliar tienen lesión de la arteria derecha y lógicamente no hacer tratamientos porque si fracasa, el tratamiento posterior es peor. Así que termino acá, su tiempo ha finalizado, así que muchas gracias. ¿Dónde lo conectas? No, todavía no conectado. Acá. Es que la primera.
Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado, doctor Aldana, doctor Duarte, doctor Padrón, que se me voló. No, sí llegó, Happy Birthday to you, de tu hija. Se me borró en este momento la primera diapositiva, que era la presentación. Mi relación con los colegas que están acá es afortunadamente muy buena. Es tan buena y tan respetuosa que cuando creé ideé el programa de segunda especialidad en radiología intervencionista, que lo tenemos en Unisanitas, coloqué una rotación de mis residentes, que son radiólogos, que están haciendo radiología intervencionista, un mes de rotación con cirugía hepatobiliar. Creo que es de mayor importancia que mis residentes conozcan toda la patología, que entren a cirugía, que vayan a consulta con ustedes para que aprendan y comparen y cuando tengamos pacientes complicados podamos manejarlo de una mejor manera. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Voy a hablar no solamente de enfermedad benigna y lesión, sino también algo de enfermedad maligna, pero básicamente lo que les voy es a mostrar qué hacemos nosotros, qué le podemos ofrecer. Inicialmente, siempre antes de cualquier procedimiento que nosotros hacemos, exigimos casi que o tenemos una ecografía o mucho mejor tener una colangioresonancia, porque muchas veces nos solicitan, nos solicitan hacer procedimientos por ictericia a pacientes que están invadidos en el hígado y que obviamente en estos pacientes nosotros no ayudamos en nada. Lo que ayudamos es en este tipo de pacientes en donde hay una lesión de la vía biliar, una ictericia, una estenosis o una fístula, donde podemos entrar a ayudarles a ustedes. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Lo primero que hacemos es Lo primero que hacemos es la punción con aguja fina, que es esta que ven ustedes acá. Se hace una punción, Dios mío, está corriendo más las diapositivas que yo. Hacemos una punción en la vía biliar, hacemos un mapeo, después yo hago una segunda punción con otra aguja, no lo hago únicamente cuando hay una fístula y tenemos que entrar solamente a drenar, hago una sola punción, siempre hago una segunda punción, con esta punción paso una guía y con la guía hacemos el cruce y hacemos la dilatación, lo que sea necesario y colocamos el catéter interno y externo. Esto es como siempre lo hacemos. En enfermedad benigna, la mayoría de los casos que hacemos es en estenosis benigna, nosotros hacemos unos 4 o 5 casos de vía biliar semanales en la clínica, pero también hay muchos casos de fugas por lesiones que les voy a mostrar algo de eso. Vamos a pasar rápidamente porque si no me regañan por lo del tiempo. En estenosis de la vía entérica se hace un drenaje biliar. Siempre colocamos para trabajar un introductor 7F en la vía biliar para proceder a hacer una estenosis neumática, una papilotomía neumática, y utilizamos un catéter cerrado o abierto que lo dejamos 2 semanas y evaluamos el paciente después. Este es uno de ellos con una estenosis post, una hepatoyeyunostomía, una estenosis de la hepatoyeyunostomía. Hacemos la punción, hacemos la segunda punción, pasamos la guía, tratamos de cruzar hasta el intestino, pasamos una camisa 7 French acá, hacemos una bilioplastia con balón neumático y lo hacemos hasta llegar a 1 centímetro o 12 milímetros, dejamos el catéter y después lo evaluamos a las 3 semanas o a las 6 semanas y solamente cuando hagamos una inyección de contraste y pase rápidamente al intestino, retiramos todo el material y damos por tratado el paciente. También podemos hacer el manejo de extracción de cálculos, que es otra complicación cuando hay lesión de la vía biliar, y esto lo hacemos mediante una dilatación de la anastomosis para poder
avanzar los cálculos. Ustedes ven acá en este cálculo, estamos entrando percutanamente, ya hicimos una punción, vemos hacemos la plastia de la estenosis y tratamos de empujar o, como en este caso, utilizar canastillas para avanzar el cálculo, como lo ven acá, que el cálculo que está en esta posición lo van a ver cuando lo veían cuando pasaba al intestino. Si no podemos hacerlo o son muchos cálculos, podemos hacer lo mismo y hacemos el manejo, el empujar los cálculos con balón hacia el intestino. Eso lo hacemos en varias oportunidades. Ahí ven esa cantidad de litiasis que se formaron y que son la causa de la patología del paciente en ese momento, y lo que hacemos es con el balón empujar y con líquido tratar de bajar los cálculos de los canales hacia el canal central y desde ahí empujarlos con el balón al intestino. Este es un caso interesante, es un hombre de 84 años con colelitiasis, le hicieron una colelab con una mala evolución después del procedimiento, dolor, fiebre, y habían dejado un catéter transcístico. Hacemos por el catéter transcístico la colangio y encontramos, como ven ustedes, que el catéter entró al cístico colédoco, perforó el colédoco y está por fuera. Tenía una colección ahí que no había necesidad de drenarla. Lo que hicimos, o que se hace inicialmente, es canalizarlo por el transcístico con una guía, retraer el catéter transcístico y colocar la guía en la vía biliar y después pasarlo al intestino y avanzar un catéter de drenaje biliar. En este momento teníamos tratado la lesión del colédoco. Hicimos un control y se encontró que había una estenosis arriba, por arriba de la entrada, esto es intestino, por arriba de la entrada había una estenosis, entonces tuvimos que inicialmente hacer una punción arriba, este transcístico, y aquí había una estenosis, como ustedes ven. Ustedes ven que la estenosis está en relación con un clip, siempre está ese clip ahí metido. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Tratamos de drenar y pasar acá un catéter, pero no, el ángulo no nos lo permitía. Entonces pasé una guía hacia afuera, retraí el catéter transcístico, ¿sí? Como lo ven ahí, paso una canastilla, tomo la guía con la canastilla y avanzo la guía hacia el colédoco, pero siempre pasa que cuando uno hace estas cosas tan bonitas, se suelta la guía, entonces tocó volver a entrar y pasar la guía ya hasta el intestino, dejé la canastilla por si acaso, pasé desde arriba ya un catéter de drenaje biliar y ya tenía una derivación interna-externa, ya había tratado la perforación, ahora nos tocaba tratar la estenosis. Al tratar la estenosis, entonces lo que hicimos fue hacer una colangio, le dejamos un tiempo el catéter drenando y se me ocurrió que lo mejor en este paciente era hacer una bilioplastia de ese sitio y finalmente colocar un stent biliar biodegradable en el sitio de la estenosis. El resultado es un buen resultado, el paciente está actualmente asintomático. En enfermedad biliar maligna, yo con eso podría terminar, pero tengo unos minutos, voy a avanzar a mostrarle algo de lo que hemos hecho. De todo esto ya se ha hablado. Estas son las lesiones que encontramos nosotros a nivel de la unión de los hepáticos. Hacemos una dilatación del sitio de la estenosis. La dilatación se puede hacer en Y, es decir, entrando por ambos lados, o solamente entrando por el lado derecho, dilatar hacia abajo, entrar con otra guía por el introductor que hemos colocado, que es este, pasamos la guía al lado izquierdo, dilatamos y hacemos una derivación del izquierdo al derecho y una derivación del derecho al intestino. Es una manera fácil de hacerlo y no tenemos que hacer doble punción en estos pacientes. Este es otro caso también con un tumor de Klatskin que se hace de la otra forma, como les digo, en Y, bilioplastia bilateral y colocación de stent por ambos lados. Nosotros tenemos que tener la oportunidad, cuando hacemos los drenajes, tenemos que drenar el 100% de los pacientes. Nosotros no podemos dejar un paciente sin drenar. En nuestra experiencia, el 90% lo drenamos interno-externo y el 10% los dejamos externo.
Este es otro caso con drenaje que dejamos en un colangio extrahepático un drenaje con catéter, una gran dilatación con una estenosis. Muchas veces estos pacientes han ingresado y se les ha colocado un stent biliar, una prótesis biliar y se ha ocluido, entonces tenemos que ingresar y con una guía pasarle y con un balón retirar la prótesis biliar hacia el intestino y después sí proseguir nosotros a colocar o el catéter biliar nosotros o el stent que se le coloca logrando cruzar la estenosis. Los stents tienen complicaciones, no siempre funcionan bien, a veces se estenosan por infiltración tumoral o por proceso fibroso intra-stent. Eso tenemos que tener en cuenta y toca volverlos a pasar a drenaje biliar. Este es otro caso similar al anterior, no me voy a demorar en ellos. Voy a mostrarles un caso este es un Militzi. Voy a mostrarles un caso porque me quedan 4 minutos. Este es otro caso muy similar y ustedes ven cómo se ha ocluido la prótesis biliar, está obstruido y entramos con una segunda, con una guía hidrofílica y tratamos de canalizar lo que a veces podemos canalizar dentro de la prótesis y avanzar y empujar la prótesis hacia afuera, avanzar un balón, dilatar la estenosis y colocar finalmente un stent autoexpandible para dejar el paciente con el stent autoexpandible. Este es un caso que es una complicación, este es el último caso, complicación también de nosotros, se le había colocado esta prótesis, tenía una extravasación, se le había colocado un drenaje a una colección ahí y entramos nosotros a tratar de pasar la obstrucción, hicimos lo mismo, tratamos de empujar la prótesis, pero la prótesis la empujamos y cuando la empecé a empujar con la punta del introductor, dio la belleza que el introductor se me metió dentro de la prótesis, se me pegó, entraba, salía, se me pegó, se enamoró el stent que colocó el gastro con el introductor que yo coloqué y no lo podía sacar. Nos tocó, para no perder el ingreso que habíamos logrado, pasarlo hasta, esto es una prótesis aórtica, pasarlo hasta el intestino, sacar la guía, de esa manera se suelta la prótesis biliar y proseguir pasando de una guía nuevamente, proseguimos a pasar un nuevo drenaje y colocamos un stent. En conclusión, alcancé. En conclusión, la derivación percutánea es un procedimiento más invasivo que la endoscópica. Generalmente, o no generalmente, siempre la hago con anestesia general. No hago estos procedimientos con sedación ni yo jugando a ser anestesiólogo. Tiene una mayor capacidad de cruzar la obstrucción que la endoscópica. Nosotros no podemos dejar de cruzar si dejamos solamente es el 5, máximo el 10% y dejamos un catéter externo y lo volvemos a citar en 8 días para así convertirlo en drenaje interno-externo y poder colocar los stents. Tenemos una mejor visión, digamos que general del problema en las imágenes, en la fluoroscopia. Ahí tenemos una muy buena capacidad de bilioplastia, extracción de cálculos, de colocación de catéteres autoexpandibles, manejo de fístulas biliares, el manejo de complicaciones que son de todo. Las complicaciones de la vía biliar no son de cirujanos, es también nuestra. También nosotros rompemos colédocos, también nosotros tenemos lesiones de la vía biliar. Es necesario tener una muy buena evaluación previa, mejores resultados con un trabajo multidisciplinario. Nuestros mejores amigos son los cirujanos, porque si nosotros la embarramos, pues llamamos y ellos van y nos ayudan, y los gastroenterólogos ni se diga. Hacemos, no mostré nada sobre los through and through, en que trabajamos de la mano con los endoscopistas y no hablé nada del spyglass. Con esto termino y nuevamente les agradezco por la invitación.
Sí. Muy buenas tardes para todos. Me invitaron a hablar de lesiones de vía biliar. Para el grupo de la cardioinfantil es un placer estar acá. Estos son los conflictos de intereses que tengo para esta presentación. Básicamente, pues ustedes han venido hablando de la importancia del manejo de las lesiones biliares. Lo que quiero mostrar es cómo desde el papel de la endoscopia avanzada podemos tratar de hacer un enfoque multidisciplinario para manejar las complicaciones de estos pacientes, y la idea es hacer esta presentación basada en algunos casos de la experiencia que hemos tenido en nuestro hospital. Ya ustedes conocen esto, pues básicamente con estas cifras que más o menos de 2 a 4 pacientes por cada 1000 que se complican requieren una reconstrucción biliar. Y lo que vemos nosotros en la cardio también pues, es manejar este tipo de complicación que es las estenosis asociadas a postrasplante hepático. Cómo sigue considerándose la estenosis postrasplante como el talón de Aquiles en los pacientes llevados a trasplante hepático, y que casi un 40% de ellos puede tener alguna complicación, y la complicación biliar está ahí. El manejo pues, es clave, se presenta principalmente en el primer año, y el donante vivo es el que pues, más riesgo tiene de complicaciones biliares. Bueno, nos preguntamos siempre por qué el colangiocito es tan susceptible a este daño, y pues ustedes saben más que nosotros de la parte de irrigación del colangiocito, que tiene estos vasos coledocianos muy nutrido. Pero a pesar de eso, hay un paper que está mostrando y propone que el trasplante hepático es antifisiológico para el colangiocito. Cuando se hacen los estudios in vivo y se evalúa el colangiocito responder frente al trauma y frente a la isquemia que se somete cualquier intervención, ya sea el trasplante o lo que genere lesión sobre el ducto biliar, él es incapaz de recuperarse y repararse. Por tal razón, esto genera una alteración sobre la necrosis. Hay unas bombas que se lesionan con la isquemia, y esto contribuye obviamente a que este territorio sea tan susceptible a que la hipoperfusión genere daño. Esto pues es un ducto y un hepatocito normal, y como diferentes mecanismos, ya sean obstructivos o de daño hepatocelular, alteran la fisiología normal del ducto biliar y induce a que estos ductos sean tan susceptibles a lesionarse. Esto era más para mostrarles cómo el donante vivo tiene alta incidencia de complicaciones postbiliares, pero no solo son las estenosis de la anastomosis, sino también vemos fugas, cálculos, hemobilia que debemos controlar, y la principal abordaje es endoscópico. Este trabajo es un trabajo reciente de unos colegas que están tratando de promover que cambiemos la forma de mencionar las complicaciones asociadas al trasplante hepático, dado a esto que venimos viendo del colangiocito, y proponen pues mantener la definición de estenosis de anastomosis, pero también hablar en estas lesiones de preservación cómo está la colangiopatía intrahepática o a nivel del ilion contribuyendo a este daño de la vía biliar en los pacientes post-trasplantados. Entonces vemos que hay una alta incidencia de complicaciones biliares tras manejo quirúrgico, y pues esto que impacta obviamente pues genera morbilidad, reintervenciones, un aumento o un deterioro en la calidad de vida y un incremento de las estancias de esos pacientes que son sometidos a estas intervenciones. Por tal razón, creemos nosotros que el manejo multidisciplinar es indispensable para manejar este paciente. Ya vamos a entrar en los casos clínicos. Es un paciente que fue llevado a una hepatectomía y hace un síndrome de desconexión del ducto. Nosotros no logramos avanzar por vía endoscópica, una vía biliar muy delgada, y lo que intentamos, fíjense acá ustedes, hay un clip, lo que intentamos es en tratamiento combinado con radiología intervencionista hacer una reconexión del ducto. Lo hicimos mediante colangioscopia. Aquí está el colangioscopio ya después de haber podido conectar el ducto. A pesar de eso, el paciente, luego de haberlo reconectado, hace una reestenosis, entonces requiere intervención biliar convencional. No mejora con esto, entonces decidimos ponerle esta prótesis autoexpandible para poder reconectarlo. Y aquí en este video lo que vamos a ver es la colangiografía de oclusión trayendo un balón inflado, hinchado sobre la vía biliar, cómo este balón más o menos a 9 milímetros logra pasar sobre la zona donde estaba completamente desconectada, y logramos obviamente este paciente recuperarlo y evitarle pues una reintervención mayor. En el postrasplante, ¿qué hay de nuevo? Antes, hace un par de años, pensábamos que la técnica de manejo únicamente con stent plásticos era ideal.
Actualmente con los stent autoexpandibles que tenemos de manera recubierta, nos han mostrado algunos trabajos que el hacer la intervención ya sea con stent plásticos o con stent autoexpandibles recubiertos, no hay diferencias en la tasa de resolución de estenosis ni en la recurrencia, y los efectos adversos son similares. Entonces, en este momento podríamos considerar que cualquiera de las dos estrategias es segura para manejar estenosis biliares post-trasplante. ¿Qué hacemos nosotros en casos en los cuales agotamos las conductas iniciales? Nos apoyamos mucho del SpyGlass, del colangioscopio. Aquí tenemos una estenosis post-trasplante donante vivo, un balón hinchado sobre la vía biliar intentando pasar esta guía, y la guía no se logra pasar al ducto intrahepático. A pesar de usar guía 0.25, lo que decidimos es avanzar el colangioscopio y hacer una canulación selectiva y hacer pues el manejo convencional. Nosotros por ahora nos vamos haciendo más trabajos con la estrategia multi-stent. También usamos stent biodegradables en el caso de una estenosis post-trasplante muy angulada, que pues aquí está haciendo un kinking del colédoco. Decidimos con el colangioscopio avanzar y canular la estenosis, y logramos colocar esta prótesis autoexpandible alineando nuevamente el colédoco con este stent biodegradable. En casos muy complejos en los cuales los tratamientos convencionales pues, son difíciles de ofrecer en estos pacientes, esto lo traemos más que todo de enseñanza con el trabajo que hacemos con los radiólogos intervencionistas. Decidimos usar este stent, es un stent completamente recubierto, pero para franquear esta estenosis y tratar de evitar que estos ductos queden cubiertos por el stent, dejamos un stent doble cola de cerdo, que es un doble pigtail, sobre los ductos que están paralelos a la estenosis. Este stent lo dejamos más o menos 3 meses y logramos obviamente tratar la estenosis. Solo quiero mencionarles esto, que también pues, el SpyGlass puede ayudar a hacer drenaje de la vesícula biliar. Nosotros hemos hecho un par de casos en pacientes muy comórbidos en los cuales no somos capaces o no es posible ser llevado a cirugía. Lo que hacemos es mediante el SpyGlass, bueno, aquí hay un video que no corre, escanulamos selectivamente, buscamos el ducto cístico, avanzamos una guía y usamos el stent doble pigtail para hacer drenaje de la vesícula biliar de manera segura. Hemos dejado estos stents hasta 1 año. En la pandemia se nos perdían los pacientes y volvían al año, 2 años con el stent, ya con la condición cardíaca que le impedía la cirugía tratada o resuelta, y los son llevados a cirugía sin ningún problema. La colangioscopia también lo que está mostrando es que este es un trabajo en el que los pacientes que habían sido indicados para manejo quirúrgico llevados previo a colangioscopia, y mostró que en un grupo de pacientes cambiaba el plan quirúrgico, mostrando obviamente qué extensión tenía la cirugía y tenía una muy buena correlación histológica. Eso estamos viendo nosotros. Este es un paciente que debutó con una ictericia indolora. Encontramos una zona estenótica sobre el colédoco medio, le tomamos biopsias de la lesión y aprovechamos para evaluar extensión de esa estenosis. El compromiso de la lesión estaba a nivel del colédoco distal y respetaba el colédoco, la vía biliar a nivel del hepático común, y fue llevado a resección sin ningún inconveniente. También hacemos esta intervención que es el manejo multimodal. Trabajamos de la mano con radiología intervencionista y con cirugía hepatobiliar, en la cual después de hacer derivaciones transparentopáticas con tratamientos convencionales que no se logran resolver, decidimos hacer pues, intervenciones de colangioscopia. Este es un paciente, un niño, llevado a trasplante hepático con una estenosis que, a pesar de que radiología intervencionista intentó avanzar a una guía, no era capaz de avanzar esa guía por la zona de estenosis tan estrecha. Entonces lo llevamos a colangioscopia. Esto es lo que vemos nosotros. Acá está la estenosis completamente estenótica, aquí está la anastomosis. Esta es una guía 0.25 y en algún momento, haciendo una reposición del equipo, logramos avanzar esa guía, y ustedes lo van a ver ahí tratando de resolver esa estenosis, y después de eso pues, hacemos el tratamiento convencional de bilioplastias y inserción de prótesis. En manejo quirúrgico, esta es una paciente cirrótica que la teníamos en lista para trasplante hepático, y por esta lesión de la vía biliar era imposible manejar una colangitis que mantenía en infecciones y con
en la lista de espera inactiva, entonces la llevamos, le dejamos esa prótesis, le hicimos tratamiento combinado y logramos obviamente que la paciente fuera a trasplante sin colangitis. Aquí ven los... Ayúdame a reproducir esos videos, por favor, que son 3 videos ahí. Entonces la zona estrecha que impedía el drenaje adecuado del ducto biliar, dejamos esta prótesis que ya se les va a mostrar cómo la usamos. Esto es un tratamiento combinado que lo hacemos con radiología intervencionista y esto pues es el control donde hay adecuado paso del medio contraste, repermeabilización de la estenosis y manejo de la vía biliar. Este es un caso, un paciente que fue sometido a una anastomosis bilioentérica por un colangiocarcinoma. El señor venía súper bien de su neoplasia y hacía infección IFA por colangitis, tuvo una fístula cutánea y lo propusimos para esta intervención. Le encontramos un cálculo impactado sobre la estenosis. Aquí había lo mismo, una estenosis súper estrecha, con una guía 0.25 logramos avanzarla. Y lo que hacemos habitualmente con radiología es que después de hacer bilioplastias, dejamos esta prótesis, que es una prótesis autoexpandible recubierta que tiene este hilo metálico, se la dejamos conectado a la piel y este es el control del mismo caso a los 3 meses de retirar la prótesis. Cuando vemos ya hay repermeabilización de la vía biliar, adecuado drenaje y esta es la prótesis que usamos normalmente. Lo que hemos hecho hasta el momento, tenemos 50 casos tratados con esta intervención, este modelo en el cual pues, la gran mayoría de nuestros pacientes obviamente son con complicaciones derivadas de trasplante hepático. Tenemos una restenosis que está muy similar reportada a la literatura del 16% y realmente pues, con complicaciones que pueden ir hasta el 20%. Me gustaría aprovechar este espacio para mostrar lo que estamos encontrando en los pacientes que son llevados a colangioscopia y es que estamos encontrando este tipo de lesiones que son neoplasias papilares intraductales en la cual no sabemos en la literatura cuál sería la aproximación. Este es un paciente que había hecho coledocolitiasis a repetición, 4 CEPRES en otros hospitales y nos llamaba la atención un defecto de llenamiento que veíamos en la colangiografía. Decidimos entrar con el spyglass, aquí está la punta del spyglass, entonces a nivel de la papila está este cálculo acá y sobre el cálculo había esta lesión que vemos acá mejor en la parte inferior y lo que reporta esto es un adenoma tubular sin displasia de alto grado. Está en plan quirúrgico, como les menciono no es claro cuál sería la conducta de este tipo de intervenciones. Lamentablemente nosotros desde el punto de vista endoscópico por ahora no tenemos herramientas para poder hacer resección de este tipo de lesiones y probablemente la cavidad de cirugía patobiliar es fundamental en este grupo de pacientes ya que creo yo que a medida que vayamos haciendo más colangioscopia vamos a seguir encontrando más de estas lesiones que requieren obviamente una intervención multidisciplinar. Aquí había un video, pero bueno, no salió. Y ya para finalizar, quiero mostrarles también que a veces cuando entramos con el colangioscopio con otras indicaciones, este es un caso de un paciente que venía con el diagnóstico de una lesión de una alta sospecha de lesión maligna de la vía biliar y lo que encontramos fue este tipo de lesión. Eso es lo logramos publicar en endoscopia este año, una enfermedad peribiliar quística, múltiples quistes a nivel de la vía biliar. Y acá en este video, si se logra reproducir, lo que vemos es que en el momento de tomarle biopsias, estas lesiones, esos quistes se estallan y la vía biliar queda completamente íntegra. Entonces el paciente venía con un plan quirúrgico, hicimos la colangioscopia y nos cambió la conducta clínica. No sé si pasa el video, pero bueno, ahí creo que vamos a ver cómo estamos con la biopsia intentando tomar tejido y se rompe pues esa. También creo que esta alternativa de hacer ablación sobre lesiones, este es un caso que hicimos este año de una colangiocarcinoma que se había incrustado sobre 2 prótesis previas implantadas en un paciente en estadio paliativo de manejo oncológico y la estenosis del stent dejaba y evitaba el manejo oncológico. Le hicimos una ablación por radiofrecuencia, logramos repermeabilizar el stent biliar, pero se las traigo acá porque este es el control 6 semanas después de la intervención, donde se ve cómo allá hay clara luz sobre el ducto biliar y es como esta estrategia probablemente en lesiones benignas puede servir. Hay indicación, obviamente, y creo que pues, nosotros debemos construir un poco más de experiencia sobre este tipo de intervención en nuestros pacientes. Bueno, este es el último caso. Este es un paciente, perdón.
¿Me dejas ver el último video, por favor? Es un paciente de 14 años que nos enviaron de Tunja por un quiste de colédoco. El paciente debuta por un cuadro de colangitis y lo que le encontramos al hacer una colangioscopia fue esta característica del ducto, de todo el epitelio de la vía biliar, tanto del conducto cístico como del colédoco, que es un patrón de panal de abejas. Realmente lo discutimos de manera multidisciplinar y decidimos que la mejor opción era el manejo quirúrgico en este paciente, ya que había ya cambios con una lesión potencialmente maligna en una niña de 14 años. Entonces nos ayudó a cambiar obviamente el plan quirúrgico. Yo creo que pues, el futuro de esto es la inteligencia artificial. Ya estamos viendo cómo algunos modelos están tratando de enfocar si son lesiones benignas o malignas. Tenemos stents innovadores y obviamente la integración cirugía, endoscopia y radiología es clave para manejar el grupo de estos pacientes. Pensamos nosotros que la cirugía, la endoscopia y la radiología pues, dan mejores resultados y lo clave acá es evaluar tempranamente y planificar conjunto, y la técnica multimodal en casos muy complejos pues es de gran valor. Y creo yo que debemos construir esto en neoplasias papilares intraductales, en donde desconocemos por ausencia de la literatura cuál sería la evolución de estos pacientes, tratar de construir en equipo para mirar cuál sería la mejor estrategia para estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, gracias a los conferencistas por estas charlas tan magistrales y gracias por el tiempo. La verdad que eso nos da tiempo de unos 10 minutos para algunos comentarios o preguntas. Invito al doctor Oscar Padrón aquí para que esté presente para los comentarios. La primera pregunta para el doctor Pecol es, me llama la atención mucho que por protocolo tengan allá en su institución que a todos los pacientes en colecistectomía laparoscópica o abierta le hagan colágeno intraoperatoria, ¿cierto? Cuando recibes una lesión de vía biliar que es remitida de fuera, ¿qué prueba haces para valorar la parte vascular? Porque sabemos que la lesión vascular asociada, yo creería que es más del 20%, y yo creería aún que hay muchos pacientes por ahí caminando sin vesículas con la arteria hepática derecha posterior ligada que no tienen síntomas y que a futuro pueden presentarlo. ¿Qué prueba usas tú cuando te remiten el paciente para valorar la parte vascular? ¿A todos los haces o no? Bien, muchas gracias. Es fundamental desde el punto de vista legal documentar qué paciente recibimos antes de hacerle cualquier cosa, porque estamos manejando un paciente con potencial litigiosidad. Entonces, los métodos por imágenes acá son fundamentales. Paciente que entra con diagnóstico presuntivo de lesión de vía biliar, para ver la vía biliar es colangio-resonancia sin duda, y después pedimos una angiotomografía.